principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba la tierra desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bendiciones, estimados hermanos, bienvenidos al cuarto módulo de nuestra materia, Teología de la Creación. Pues bien, la semana pasada estudiamos la teoría de la evolución, principalmente en su rama atea, y por lo consiguiente también en la llamada evolución teísta. Vimos algunas complicaciones que tienen estas teorías para compatibilizarla con el resto de las escrituras, especialmente con la teología bíblica, y por lo consiguiente con la doctrina de la salvación. Sin embargo, nos hizo falta tocar algunos puntos también bastante importantes, especialmente el derivado de la evolución teísta denominado creacionismo progresivo o evolutivo. Es interesante esta postura porque para aquellos que piensan que definitivamente la evolución y el creacionismo no se pueden reconciliar de ninguna manera, sorprendentemente, o irónicamente más bien dicho, tenemos esta postura que intenta conciliar ambas cosmovisiones, tanto la cosmovisión evolucionista como la cosmovisión creacionista. Entonces ustedes habrán leído por ahí en la página, a partir de la página 65 a la 77, ya enseguida vamos a abordar la página 78, lo que es la teoría del creacionismo de salto. Pero antes que esto quiero retomar un poquito de lo que nos hizo falta la semana pasada. También por ahí nos hizo falta analizar un poquito más lo que es la teoría de la evolución antropológica. En el creacionismo progresivo evolutivo, básicamente la diferencia consiste en que es una combinación básicamente de la evolución teísta y el creacionismo, porque por una parte admite que no hay una evolución propiamente de una especie a otra, sino que es Dios el que crea cada una de las especies y luego estas toman rumbos diferentes dentro de su misma especie. Hay una diversidad, entonces esto se le llama radiación horizontal. Entonces a la evolución de una especie a otra se le llama radiación vertical, y a la evolución dentro de una misma especie se le llama evolución horizontal. Entonces nosotros tenemos aquí que esta postura niega, por ejemplo, que de una misma especie hayan surgido los felinos y los caninos, por ejemplo, que ambas especies, tanto felinos como caninos, que no tienen nada que ver una con la otra, tengan un ancestro en común. Sin embargo, admite que dentro de los felinos todos pudieron haber tenido un ancestro en común y haber derivado en diferentes subespecies de felinos, por ejemplo, leones, tigres, jaguares, leopardos, y en fin, todos los felinos que existen. Y de la misma manera
Los caninos, por otro lado, pudieron haber también derivado en diferentes subespecies, como por ejemplo los lobos, los coyotes, las chitas, las hienas, los zorros, los perros, etc. Entonces, esa es la postura del creacionismo progresivo o evolutivo. ¿Por qué es progresivo o por qué es evolutivo? Progresivo se le llama de esta manera porque pretende que Dios ha creado todo, también teniendo en cuenta el proceso de la evolución. Entonces ha sido un creacionismo que no se dio literalmente como lo plantea Génesis en sus primeros 2 capítulos, especialmente el capítulo 2, sino que ocurrió teniendo en cuenta la evolución también, una evolución por lo menos radial. Se acerca un poco más al creacionismo. Hay una diferencia entre lo que es el creacionismo de salto, lo vamos a ver a continuación, pero esencialmente tiene las mismas complicaciones que el resto de la evolución teísta también. Se distingue propiamente de la evolución teísta en el hecho de que no admite la radiación vertical. Entonces, en ese sentido, podría evitar caer en la afirmación de que los seres humanos, como una especie aparte, tenemos un mismo ancestro en común con el resto de los homínidos, el resto de los simios, por ejemplo. Entonces, podría librarse por ese lado, como también podría tomar en cuenta la evolución en ese sentido. Entonces, no se libra de las mismas complicaciones. El hecho está en que su interpretación de la Biblia es muy cómodo. Ocasionalmente interpreta la Biblia de la manera adecuada, pero también ocasionalmente la interpreta de su manera y cae en los mismos errores que la evolución teísta. La principal objeción que hay contra esta postura, tanto como con la evolución teísta, es de que admite que antes de la caída ya había muerte, ya existía la ley de la entropía. Entonces, ¿de dónde provino eso? Según esta cosmovisión, básicamente sería parte de la creación, parte del plan original, entonces le atribuye la muerte a Dios. Naturalmente ellos no ven la muerte como la consecuencia de la caída, no se ve algo como ontológicamente negativo, no se interpreta como una consecuencia de la desobediencia, la muerte, al menos la muerte natural. Entonces le atribuye a Dios eso. En ese sentido, no interpreta la Biblia de la manera literal. Para ellos, pues la muerte a la que hace alusión Génesis capítulo 3 es la muerte espiritual, es la separación del hombre con Dios únicamente, no es la muerte natural. Entonces, según esta interpretación, pues Adán y Eva, lo mismo que el resto de las demás especies, habrían de morir de forma natural, aunque no hubieran pecado. Esa es la consecuencia lógica de esta postura. Pero al igual que el evolucionismo teísta, pues admite los millones de años como una necesidad filosófica para ubicar dentro del marco cronológico, el marco de tiempo, lo que es la radiación horizontal, puesto que lo mismo que la evolución teísta, se requeriría millones de años para que aún dentro de la misma especie surgieran subespecies. Entonces, de un solo ancestro en común de cada una de las especies, por ejemplo, cada uno de los felinos, cada uno de los caninos, surgieran las diferentes subespecies que nosotros tenemos hoy y algunas que incluso se han extinto ya. Entonces, acepta el marco de millones de años, al igual que la evolución teísta. Por lo tanto, pues también acepta lo que es el registro, lo que se conoce como el registro geológico, que data la Tierra en millones de años debido a los estratos rocosos, es decir, a los niveles que tiene la corteza de la Tierra, que según esta teoría, la teoría de la evolución, se fueron formando tras millones de años. La propia Tierra, el propio planeta fue evolucionando en ese sentido y se fueron acumulando las capas de la corteza terrestre. El creacionismo progresivo o evolucionista también admite esto en ese sentido. Y esto resulta bastante tentativo, es una idea bastante tentadora. Incluso por ahí muchos académicos que se supone son de corte más conservadora también lo han abrazado esta postura. Otra postura derivada de la evolución teísta es el llamado o la llamada perspectiva edadía. Este argumento, vamos a llamarlo así, es utilizado básicamente por dos posturas, tanto por la evolución teísta, por una parte, como el creacionismo de salto, que veremos a continuación. Entonces, vamos a hacer una distinción entre ambas proposiciones para evitar confusiones, porque pues naturalmente el argumento utilizado en ambas partes podría tender a causar alguna confusión. Y a esta postura de la edadía la vamos a llamar edadía progresiva en la página 68,
por su similitud más bien con la postura anterior que hemos visto, que es el creacionismo progresivo o creacionismo evolutivo también. Entonces, pues para evitar confusiones no podemos llamarlo edad día evolutiva, sino que lo llamaremos edad día progresiva. Entonces, básicamente el argumento trata de reconciliar las deducciones del evolucionismo con el texto bíblico. Entonces, el énfasis consiste en la interpretación que se le da a los días. Según esta postura, la palabra yom en Génesis no significa propiamente un día de 24 horas, y para eso citan algunos pasajes proféticos en los que la palabra yom significa una era. Entonces ellos pretenden que yom significa una era, es un lapso de tiempo indeterminado, no necesariamente un día de 24 horas, tal y como todos conocemos. El argumento es el mismo. Hay básicamente dos proposiciones, como tratan ellos de encajar este argumento dentro de la semana de la creación. Entonces, uno es durante la semana de la creación y el otro sería después de la semana de la creación. Durante la semana de la creación, entonces, los días de la creación aquí van a ser eras o eones, también se le puede llamar, de miles o incluso millones de años, dependiendo de la asociación que se quiera hacer o que sea necesario hacer entre las eras geológicas y la narrativa bíblica. Entonces, ese es básicamente el argumento. Naturalmente, esto tiene algunas complicaciones lógicas. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, primero que nada, que en la Biblia la palabra yom siempre va a significar un día literal de 24 horas, si no está dentro de lo que es un contexto profético, donde, pues naturalmente, la palabra día se alegoriza y puede significar algo más que un día de 24 horas, puede significar una era. Únicamente dentro de lo que es el contexto de la literatura profética, donde no se puede tomar de manera literal. Nosotros estamos en Génesis, que corresponde a un tipo de literatura narrativa. Algunos han tratado por ahí de clasificar la creación, por lo menos los 3 primeros capítulos de Génesis, clasificarlos fuera del marco histórico, como un mito, básicamente. Entonces, esto lo hacen porque naturalmente contemplarlo como una narrativa histórica les traería muchas complicaciones y refutaría básicamente sus posturas. El siguiente problema es de que si según esta postura los días de la creación no son literalmente 24 horas, sino que son eras, eso complica la interpretación de lo ocurrido entre el tercer y cuarto día. Porque la Biblia naturalmente nos dice en Génesis capítulo 1, el versículo 12, versículos 11 y 12, que en el tercer día Dios creó la naturaleza, creó los árboles, creó las plantas. Y en el versículo 12 particularmente nos dice cómo Dios ordenó la propagación de estas especies, todos los vegetales. Entonces, el cuarto día, versículo 14, Génesis 1:14, fue hasta el cuarto día que Dios crearía las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si ya de por sí el evolucionismo objeta al creacionismo por esta aparente contradicción de la Biblia con la realidad tal como ellos lo piensan, de que el sol surgió millones o billones de años antes que la Tierra, entonces habría esta complicación. ¿Cómo sobrevivieron las plantas, los vegetales, tantos miles o millones de años sin luz solar durante el tercer día hasta el cuarto día o al cuarto eón, la cuarta era, cuando Dios finalmente creó los astros? Entonces, obviamente, ahí hay una complicación bastante grave en la postura de la edad día. También tenemos otra refutación en el hecho de que el propio Señor Jesucristo, Él enseñó, básicamente, en Génesis es literal, lo tomó como literal. Eso nosotros lo podemos encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 6, en Mateo 19, 4, cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca del divorcio. Entonces, el Señor Jesucristo hizo una declaración. Vamos en Marcos capítulo 10, versículo 6, dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Lo mismo dice en Mateo capítulo 19, verso 4. Entonces, el Señor Jesucristo tomó como base literalmente el hecho de que Adán y Eva fueron creados en el principio de los tiempos directamente por Dios. También el apóstol Pablo afirmó lo mismo en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21,
donde declaró que el hombre y la mujer han estado aquí, dice el apóstol Pablo textualmente, desde el principio de la creación, cuando ellos percibieron las cosas que fueron hechas. Y sin embargo, la teoría de la edad día coloca al ser humano al final de los billones de años del tiempo geológico, es decir, ya al final de que pasó todo el proceso evolutivo de la Tierra, y según esa teoría, pues de esa manera surgió el universo. Solo hasta el final aparece el ser humano contradiciendo las palabras del apóstol Pablo y las palabras del Señor Jesucristo, que afirmaron textual y literalmente que Adán y Eva estuvieron desde el principio de la creación. Entonces, si la teoría de la evolución teísta y si el argumento de la edad día fuera cierto, pues entonces estamos atribuyéndole un error al apóstol Pablo, que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, y al Señor Jesucristo mismo. ¿Por qué? Pues se equivocaron al afirmar que Adán y Eva estuvieron desde el principio de la creación, cuando no fue así, sino que estuvieron billones de años después de que el universo tuvo su origen. Ahora, el doctor Vestal añade una complicación aún más para esta interpretación de la edad día. Pues en Génesis capítulo 1, versículo 14, nosotros encontramos la declaración de Dios, que Dios creó las lumbreras para que sirvieran de señales a las estaciones y a los años. Entonces dice con justa razón el doctor Vestal, bueno, si los días ahí en Génesis, en el texto, en la narrativa, se interpretan como eras de miles o millones de años, ¿cómo se interpretarían los años que se mencionan aquí? Entonces serían eras mucho más grandes. Esa es la pregunta que hace el doctor Vestal. Naturalmente es una pregunta que tendría una respuesta absurda. Es una pregunta solamente para reducir este argumento a lo absurdo. Y por supuesto la declaración que es el clavo en el ataúd de este argumento de la edad día es la declaración formal que hace Génesis capítulo 1 con respecto a los días. Pues el texto dice explícitamente: y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente hasta llegar al día sexto. Entonces, esa afirmación, fuera tarde y la mañana, ya nosotros conocemos que para los judíos, pues, el día iniciaba a las 6 de la tarde, lo primero venía la noche y ya posteriormente venía la luz. Entonces, si fueran miles de millones de años, ¿para qué utilizar la frase y fue la tarde y la mañana? No tendría ningún sentido literario utilizar esa frase si se querría alegorizar el día, o si se quisiera declarar el texto que esos fueron eones o fueron eras de miles de millones de años. Bien, dado que la teoría de la edad día, a veces también llamada la teoría del intervalo, y esto es algo, por cierto, un dato bastante interesante que quizá les convenga tomar nota, a veces a esta teoría de edad día, o también a la teoría que vamos a ver a continuación, que es el creacionismo exacto, se le llama la teoría del intervalo. Sin embargo, creo que esta es una palabra para generalizar mucho estas teorías, porque ustedes pueden ver, no es una sola, sino que son varias ramificaciones, opciones que hay. Entonces, aquí nosotros tenemos otra opción, o bueno, los proponentes de estas hipótesis nos dejan otra opción, dado que hemos demostrado que no se puede poner los intervalos en el transcurso de la semana de la creación. Algunos lo dejan para después de la semana de la creación. Aquí vamos a la página 73. Entonces, algunos intentan añadir los intervalos, por ejemplo, entre las generaciones de los descendientes de Adán. Ya nosotros podemos ver por ahí en la página 74 que desde Adán hasta Abraham hay 20 generaciones, y luego de Abraham hasta Cristo hay 55 generaciones. Esto naturalmente es tomando en cuenta el pasaje de Lucas capítulo 3, que nos describe cada uno de los descendientes de Adán hasta Abraham en las primeras 20 generaciones, abarcando aproximadamente 2000 años, y luego de Abraham hacia Cristo abarcando otros 2000 años con 55 generaciones más, y ya posteriormente de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros con otros 2000 años aproximadamente. Así que la Biblia, por medio, a través de una cuenta generacional, si nosotros sacamos la suma de los años de cada uno de los individuos, de los descendientes, desde Adán hasta Abraham, de Abraham hasta Cristo, y luego los años que nosotros llevamos después de Cristo, vamos a sacar una suma de aproximadamente 6000 años, quizá un poco más, pero no más de 7000 años, y por eso a esto se le conoce como la teoría de la Tierra joven. Por lo consiguiente, es la antítesis de la teoría de la Tierra vieja, que es la que sostendría
lo que es el evolucionismo ateo y el evolucionismo teísta, y también sus derivados que estamos viendo aquí, lo que es la perspectiva edad-día progresiva y el creacionismo de salto que vamos a ver también, y la perspectiva edad-día de salto que también vamos a ver. Estas son teorías del intervalo, intentan incrustar estos periodos largos de tiempo para ajustar el periodo de tiempo que nos describe la narrativa bíblica y empatarlo con la cronología tal y como la plantea el evolucionismo ateo, básicamente. Eso es lo que intentan hacer, es conciliar la descripción de la narrativa bíblica con la teoría del evolucionismo ateo. Entonces, por ahí en la página 74 tenemos lo que nos dice el doctor Vesta con respecto a esto. Bueno, habría que incrustar aproximadamente 290,000 años entre cada descendiente, de los descendientes de Adán hasta Abraham. Entonces, ya de ahí nosotros podemos ver que es algo por demás absurdo. Sería tiempos demasiado grandes para tratar de plantear entre cada uno de los personajes. Por ejemplo, entre Adán y sus hijos no podemos nosotros poner 290,000 años de una generación a otra. Sería algo absurdo. Y entre, por ejemplo, Caín y sus hijos, o entre Set y su primer hijo, no podemos nosotros poner esa cantidad de tiempo porque es por demás absurdo. Esto lo hace el doctor Vesta solamente con la intención de que nosotros veamos cuán absurdo es realmente tratar de encajar estos intervalos grandísimos de tiempo entre cada generación. Entonces, no es para nada plausible, ni siquiera posible, la teoría del intervalo en este sentido. No podemos nosotros poner días como edades entre cada uno de los personajes de estas genealogías. Entonces, consecuentemente, nosotros podemos deducir que, en definitiva, no hay manera alguna en la que podamos nosotros empatar la hipótesis de la Tierra joven con la Tierra vieja, y por lo consiguiente no hay manera de entablar una armonía entre lo que es la interpretación literal de Génesis y lo que es la teoría de la evolución. Bueno, por ahí en la página 76 ustedes van a encontrar un recuadro comparativo entre lo que son las eras de la evolución, según la perspectiva de la evolución atea y la evolución teísta, en la que básicamente la diferencia es de que la evolución teísta pues arguye de que Dios fue el guiador de la evolución. No fue el creador directo, sino que fue el guiador de la evolución. Y en las columnas, en las dos últimas columnas del recuadro, ustedes podrán ver lo que es el creacionismo. Este es un recuadro comparativo para que nosotros comparemos la diferencia entre la evolución y el creacionismo. Esto es, pues, si se intenta alegorizar el texto como si se intenta explicar alguna teoría del intervalo durante la semana de la creación o posterior a la semana de la creación durante las genealogías, vamos a afectar de una o de otra manera la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la expiación directa o indirectamente, de diferente modo o en diferente medida, pero estas doctrinas centrales de las escrituras pues serán afectadas de alguna manera. Así que no podemos nosotros arriesgarnos a afectar el resto de nuestra teología por aceptar alguna de estas posturas o proposiciones, ya sean el evolucionismo teísta o alguno de sus derivados, incluyendo el creacionismo santo que veremos a continuación. Pero antes de pasar de lleno al creacionismo santo, quiero que vean una pequeña cápsula de 12 minutos aproximadamente sobre lo que es la evolución del hombre, para que comprendamos plenamente lo que plantea esta no teoría, sino que es una hipótesis realmente, porque le hace falta para llegar a ser una teoría, pero es bueno que por lo menos tengamos las nociones para saber a qué nos enfrentamos. Esto no es con el propósito de que nosotros nos convenzamos de esta hipótesis, sino sencillamente que tenemos las herramientas necesarias para poder confrontar con las escrituras los errores que hay ahí. Entonces, vamos a ver en esta cápsula que siempre hay un talón de Aquiles en esta hipótesis, y este es los eslabones perdidos. Entonces, no solamente hay un eslabón perdido, sino que hay varios eslabones que impiden una evolución vertical, una evolución en la que la especie de un homínido pase a otra. Veamos el siguiente pequeño documental para que comprendamos un poco más, y posteriormente estaremos pasando a lo que es la teoría del creacionismo de Salto. Es común escuchar que la humanidad es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años,
que antes de nosotros existieron especies similares finalmente extintas, que somos Homo sapiens y que nos diferenciamos de entre todos los animales del mundo por nuestra capacidad de razonamiento. Pero estos datos pueden sernos confusos y poco comprensibles, lo que lleva a tener más dudas que certezas. El siguiente video trata de explicar de una forma sencilla y sintetizada el proceso de evolución del hombre. Este proceso es conocido como la hominización del hombre. Por hominización se suele entender un doble proceso. Por un lado, el proceso evolutivo biológico que se atravesó desde los primates hasta llegar al Homo sapiens, y por el otro, el proceso de estructuración de un sistema cultural de estas mismas especies y que nos harán tan distintos. La hominización, como proceso evolutivo, se suele entender también como la evolución del hombre, mientras que la hominización, como proceso de estructuración de un sistema cultural, se suele nombrar como humanización. Así, se entiende que la hominización es la lenta y progresiva transformación de primates en humanos, lenta porque tardó millones de años, y progresiva porque una especie fue dejando su lugar a una o dos especies nuevas. Empecemos con el concepto de evolución. La evolución es un cambio biológico gradual en una especie que le ayuda a sobrevivir en un medio. Si sobrevive, es apto, esto es competente, tiene la capacidad de sobrevivir. La evolución no es la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. Estos cambios biológicos, llamados mutaciones, pueden ser visibles, como mandíbulas más fuertes o los pulgares opuestos, o internos, como un organismo que ayuda a digerir mejor los alimentos. Este concepto, caricaturizado con la imagen que vemos aquí, no es un proceso lineal, esto es, no es que el hombre descienda del mono, sino que provenimos de un antecesor común, idea que es ejemplificada mejor en esta imagen de un árbol más apegada a la realidad. Diferentes especies fueron surgiendo y desapareciendo por su capacidad o incapacidad para adaptarse a su entorno. Este recorrido comienza en África hace millones de años, donde surge el Valle de Rift debido a accidentes geológicos, partiendo parte del territorio africano en dos. Los simios que quedaron al este enfrentaron una gran carestía de alimentos debido a las pocas lluvias que llevaron a la lenta desaparición del bosque y aparición de la sabana. Esto, a la larga, los llevó a migrar a través de la sabana. Probablemente fue la hierba alta lo que los obligó a pararse en sus dos patas por largos periodos de tiempo. Así podrían ver por encima de ella, orientarse y andar con más seguridad. La acción de caminar en dos patas es lo que se considera como el rasgo biológico homínido por excelencia. Así, se consideran homínidos a todos aquellos tipos que aparecieron con posterioridad a la divergencia con el chimpancé hace unos 6 millones de años, a los cuales se les llama bípedos. Sin embargo, existe una gran discusión en torno a qué especie fue la primera en realizarlo, puesto que a lo largo del Valle de Rift se han localizado vestigios con características bípedas de una antigüedad de 7 millones de años, entre los que se encuentran el Sahelanthropus chadensis, el Orririn tugenensis y el Ardipithecus. De este último, si bien su pelvis nos habla de cierto bipedismo, los dedos gordos de las manos y pies indican que también usaba sus manos para desplazarse, por lo que se ha especulado que su bipedismo no era total, por lo que estas especies no se les considera del todo homínidos, más bien se les llega a identificar como homínidos o preaustralopithecus. Tras ellos, hace 4 millones de años, aparece la especie de los australopithecinos, de los cuales las subespecies más conocidas son el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, el Australopithecus robustus y el Australopithecus boisei. Del primero, el afarensis, que vivió entre el 3,7 y 3 millones de años, pertenece al hallazgo denominado Lucy, considerada como la abuela de la humanidad y nombrada así porque cuando se descubrió se escuchaba la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. La principal característica de la afarensis es su evidente bipedismo, por lo que ya se puede considerar homínido en su totalidad. El bipedismo les permitió tener un mayor campo visual, pues al vivir fundamentalmente en la sabana y levantarse sobre sus dos patas traseras, los homínidos lograron ver por encima de la hierba y saber hacia dónde dirigirse sin correr tanto riesgo y también cuidarse mejor de los depredadores. La posición bípeda permite que el cuerpo se ventile más, con lo que se reduce el consumo de agua y, si bien la movilidad se reduce, se gasta menos energía. A su vez, la liberación de las manos permitió usarlas para el transporte de alimentos, crías y el empleo de herramientas y armas, aunque estas últimas no las fabricaban. Se sabe, por los estudios de sus dentaduras, que eran en su mayoría omnívoros. Así, podemos ver un proceso evolutivo debido a la necesidad de adaptarse al medio en que viven y que seguirá dándose durante los siguientes miles de años.
Los Australopithecus se extinguieron hace aproximadamente 1 millón de años, no sin antes dar origen a una nueva especie, el Homo habilis, quien habitó la Tierra hace 3 millones de años y se extinguió alrededor del 2,5 millones de años. Con ellos se cruza definitivamente la frontera de la hominización, de ahí el prefijo homo, pues aparece un hecho humano entendido como rasgos culturales plenamente visibles, sin que hasta el momento exista evidencia de una estructura cultural compleja. Estos rasgos culturales se distinguen por la elaboración de estructuras de habitación realizadas con piedras amontonadas a modo de paravientos y la fabricación de herramientas utilizadas para cortar carne, la cual obtenían principalmente de actividades carroñeras y en menor medida de la caza de animales pequeños o caza menor. Este consumo de carne lo incluyeron lentamente, así como los vegetales, por lo que al final de su existencia fueron vegetarianos y carnívoros. La inclusión de la carne en su dieta favoreció el mayor desarrollo del cerebro. La aparición del Homo habilis inicia un largo proceso que se inserta dentro de un periodo conocido como Paleolítico y que va desde el 2, millones de años antes del presente al 2000 antes del presente o 10.000 antes de Cristo, conocida también como la Edad de Piedra, y que se subdivide en inferior, medio y superior. Con el Homo habilis inicia el Paleolítico inferior. Por su parte, los Homo erectus, como se les conoce en Europa, u Homo ergaster, el nombre que recibe en África, vivieron en el 1,5 millones de años al 10.000 antes del presente, y no está claro si evolucionaron del Homo habilis o de una línea distinta, pero sí se sabe que fueron los primeros en salir de África y poblar Europa y Asia. Su importancia radica en la elaboración más perfeccionada de útiles de piedra, tanto para caza como desollar animales. Aunado a ello, hay seguridad de que sabían crear el fuego, empleado para cocinar y calentarse, así como para endurecer puntas de madera y protegerse de las bestias. También elaboraron cabañas al aire libre. Los siguientes son los Homo sapiens neandertales, quienes existieron del 130.000 al 35.000 antes del presente. Con ellos inicia y termina el Paleolítico Medio. De hecho, ellos marcan este periodo. Vivieron en Europa, Medio Oriente y Asia Central, esto es, no se desarrollaron en África. El prefijo sapiens se obtiene de la evidencia de un pensamiento complejo desarrollado, manifestado en ritos funerarios, lo que significa un sentimiento religioso, además de crear arte mueble, pintura rupestre, instrumentos musicales y adornos corporales. Sus asentamientos son de mayor complejidad, lo que denota una mayor organización social, además del cuidado a ancianos y enfermos, lo que nos habla de una empatía importante. No hay seguridad de que usaran algún lenguaje elaborado, aunque su anatomía ya estaba diseñada para ello, por lo cual existe una enorme discusión en torno a este punto. Su extinción probablemente se debió a un cambio climático, aunque algunos investigadores consideran que también pudo mezclarse con nuestra especie. Por último, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Se han descubierto una gran cantidad de subespecies consideradas nuestros antecesores datadas desde el 250.000 años antes del presente, y como tal, la aparición de nuestra especie ha sido datada hace unos 200.000 años. Sin embargo, aún se discute si apareció en África y Europa de evoluciones distintas o de África migró hacia Europa. Incluso se ha sugerido que fue en ambas partes, pero las europeas fueron reducidas por las glaciaciones, siendo sustituidas por las africanas, aunque todo esto es parte de discusiones actuales. Lo que sí se sabe es que los grupos africanos comenzaron a migrar hacia el 60.000 antes del presente, en lo que se conoce como la Gran Diáspora, para poblar todo el planeta. En algunos puntos convivieron con los Homo sapiens neandertales. De hecho, hasta hace poco se pensaba que el Homo sapiens sapiens descendía del Homo sapiens neandertal, pero recientes investigaciones lo han puesto en duda. Tal parece que, como se muestra en este diagrama, ambos descienden del Homo erectus, pero los eslabones intermedios aún se discuten. De nuestra especie destaca el mayor consumo de carne y el uso de microlitos para la elaboración de ropa, pero sobre todo el surgimiento de un lenguaje más especializado y una intensificación en la cooperación social, lo que nos llevaría a constituir un sistema sociocultural más complejo que todas las especies anteriores. Por último, cabe mencionar algunas precisiones. Para subsistir, los homínidos formaron pequeños grupos o clanes y conforme avanzaron los millones de años y surgieron nuevas especies, su organización se hizo cada vez más compleja debido a la especialización del trabajo. Esta vida en grupo fue clave para la sobrevivencia. Un espécimen solo no sobrevivía mucho tiempo. Además, conforme pasaron los miles de años, dejaron de refugiarse en las copas de los árboles para trasladarse a las cuevas, de ahí que se les denomine cavernícolas. La vida durante este periodo de tiempo fue completamente nómada, destacando dos rasgos importantes.
un constante movimiento por las distintas áreas geográficas y una economía depredadora. Dentro del primer punto, hay que especificar que estas migraciones no eran rápidas, sino que los grupos se desplazaron a lo largo de millones de años, provocando su adaptación al medio y con ello las distintas formas de evolución. Este desplazamiento se relaciona con la búsqueda del alimento, ya que fueron fundamentalmente cazadores-recolectores. Por ello, al llegar a un medio depredaban los alimentos y cuando comenzaban a escasear, migraban nuevamente, de ahí el concepto de economía depredadora. También hay que destacar el hecho de que las características culturales enumeradas para cada especie no las presentaban todos los grupos mencionados en todos los lugares que se han descubierto. Por ejemplo, no todos los grupos de Homo neandertales tienen las mismas manifestaciones culturales, además de que se han desenterrado dos especies diferentes de homínidos en un mismo sitio, lo que hace más difícil su estudio. Por último, es importante aclarar que se ha dejado fuera una gran cantidad de especies y subespecies y que constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos que amplían lo hasta ahora sabido. Aún falta mucho por comprender en todo este proceso. Pues bien, estimados hermanos, avancemos ahora a lo que es la teoría del creacionismo exalto. Vamos a ver aquí que la teoría del creacionismo exalto tiene sus diferencias con lo que es la teoría de la evolución teísta y con lo que es el creacionismo progresivo. Estas diferencias consisten en que, como hemos dicho anteriormente, la teoría de la evolución teísta básicamente enseña que Dios es el director de la evolución. Esa es la teoría de la evolución teísta. Por el contrario, el creacionismo exalto enseña que Dios es el creador directo de cada una de las especies en diferentes periodos o etapas de la historia. Sin embargo, tal como las otras posturas, también el creacionismo exalto trata de probar la hipótesis de la Tierra vieja. Entonces, por lo consiguiente, va a tratar también de argumentar en favor de los millones de años, o por lo menos los miles de años. También vamos a ver aquí que hay dos ramificaciones, que es la perspectiva edad-día de salto, que básicamente es la propuesta original del creacionismo de salto, y está su variante, por lo consiguiente, que es el creacionismo de salto milenial, que en lugar de enseñar que los días constituyeron o fueron constituidos por millones de años, bueno, pues enseña que fueron constituidos sencillamente por 1000 años cada uno. Vamos a ver más adelante cómo lo describe de esta manera. La diferencia entre el creacionismo exalto y el creacionismo progresivo o creacionismo evolutivo consiste en que el creacionismo progresivo enseña que básicamente Dios estaba, a diferencia de la evolución teísta, aquí en el creacionismo progresivo Dios sí estaba interviniendo en la creación, creando, pero de manera continua a través de los millones de años y todas las eras geológicas. Sin embargo, el creacionismo exalto no enseña eso. El creacionismo exalto enseña que de pronto surgieron los grupos de toda la creación. Por ejemplo, de pronto surgió la vegetación, de pronto surgieron los animales acuáticos, de pronto surgieron los animales terrestres en diferentes eras. Entonces, cada una de estas eras, según la propuesta original, contenían o estaban constituidas por millones de años. Esa es la propuesta original. Vamos a ver también la propuesta del creacionismo exalto milenial. El creacionismo exalto milenial, como ya lo habíamos anticipado, se diferencia precisamente en arguir que los periodos en los que la creación de Dios fue constituida fueron de 1000 años cada uno. Para esto citan, por supuesto, el Salmo capítulo 90, versículo 4 y la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que a su letra nos dicen que 1000 años son como el día, para Dios, 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, ellos toman estas palabras, la toman en su sentido más literal, lo toman como una clave de interpretación. Entonces, esto se lo aplican a Génesis y de ahí obtienen ellos que la creación fue constituida en 6000 años literales en lugar de 6 días literales. Esta postura la sostienen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos argumentan esto, pero por supuesto, cada una de estas hipótesis también tiene sus problemas y tiene sus dificultades. Vamos a ver a continuación cuáles son los problemas y las dificultades de cada una de estas hipótesis. Los proponentes de esta teoría originalmente fueron James Dana y J.W. Dawson.
Estos eran geólogos cristianos que ellos afirmaron que los días de Génesis son periodos extendidos de tiempo. También esta postura cita, por supuesto, el Salmo 90, versículo 4 y 2 de Pedro 3:8. Pero a diferencia de la siguiente postura que veremos, originalmente tampoco tomaban de forma literal estos dos versículos ni lo aplicaban como una regla interpretativa al Génesis. Sin embargo, sí lo tomaban como una forma de idealizar el texto para arguir que ni estos versículos eran literales, ni tampoco los eran los pasajes de la creación. El pasaje de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que nos hablan de la creación, ellos arguían que tampoco se pueden tomar de manera literal. Bueno, recordando los 10 peligros, algunos de los 10 peligros mencionados por el doctor Bernard Gitt, que ya hemos mencionado anteriormente, los riesgos de menospreciar la literalidad del texto de Génesis. Vamos a destacar aquí algunos en la página 81. Primero que nada, llegan a concluir que no todas las afirmaciones de la Biblia han de tomarse seriamente. Entonces esto ya es algo bastante peligroso porque ya estamos siendo selectivos con el contenido bíblico. Y por lo consiguiente, la segunda consecuencia es que nos podemos olvidar de la segunda venida del Señor Jesucristo porque pues no hay una base sólida para tomar absolutamente todas las afirmaciones de la Biblia como hechos serios y verídicos. Básicamente podemos sintetizar el creacionismo de Salto como una afirmación de que hubieron 6 creaciones separadas, cada una de ellas por millones de años. Algunos pretenden, para reforzar sus conclusiones, citar a Agustín de Hipona, y ellos llegan a la conclusión de que Agustín de Hipona sostenía esta hipótesis, él sostenía esta postura de que Dios había creado el mundo en 6 etapas con diferente tiempo cada etapa y que incluso habían transcurrido millones de años. No obstante, ese concepto de millones de años no se conocía o no se sostenía en la época de Agustín de Hipona. Así que también vamos a encontrar por aquí una refutación del doctor Terry Mortenson, quien demuestra en la página 82-83 que pues definitivamente no es así, como han malinterpretado algunos a Agustín de Hipona para pues respaldar su argumento de que esta postura es histórica y se ha creído ya anteriormente. Algo que sí parece haber creído Agustín de Hipona es en lo que ahora se le conoce como los días revelación o los días presentación. Es decir, que Dios creó todo en un solo día, en la eternidad pasada, y posteriormente Dios fue presentando la creación en los días subsiguientes, que se toman literalmente de 24 horas. Esa es también la postura midrashica, ya como se conoce en la actualidad, pero se comprende por qué Agustín de Hipona quizá llegó a esa conclusión, ya que él se basó en una versión antigua de la Biblia, la Vetus Latina o la Itara Antigua. Entonces esta Biblia pues no tenía una traducción tan precisa como posteriormente lo tendría la Vulgata Latina de Jerónimo de Savonarola. Entonces es posible que Agustín de Hipona se haya llevado por la traducción que hacían de la frase Bellón del hebreo a latín y lo traducían como el día que Dios hizo, en lugar de decir el primer día o fue la tarde y la mañana el día tal, sino el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces es bastante probable que quizá esta mala traducción haya llevado a Agustín de Hipona a adoptar esta postura. Por supuesto, la complicación que siempre está presente en cada una de estas posturas es como si Dios creó el sol el día cuarto, cómo la vegetación pudo subsistir habiendo sido creada antes que el sol y que las demás lumbreras. Entonces, tanto Agustín de Hipona como el Midrash aseguran que esto fue posible porque tanto como el primer, segundo y tercer día no estuvieron iluminados con la luz del astro como tal, sin embargo sí estuvieron iluminados por la luz divina, es decir, la luz de Dios. Ya posteriormente
nosotros a través de la revelación progresiva vamos a descubrir esto en el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios nos indica, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, es decir, el Verbo es el resplandor del Padre. Entonces, pues además de las declaraciones o las implicaciones teológicas que nosotros podremos encontrar en esos versículos, nosotros podemos encontrar también aquí que pues la luz de Dios, el resplandor de Dios estaba iluminando el universo en esos primeros 3 días de la creación. En el tiempo en el que Alejandro Magno vivió y él mandó a escribir la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, él se reunió con algunos rabinos y les preguntó qué fue lo primero, la luz o la oscuridad. Entonces estos rabinos se negaron a responder porque ellos llegaron a pensar que la oscuridad había sido antes que la luz. Entonces no querían responderle a Alejandro Magno que la oscuridad había sido antes que la luz. Sin embargo, ellos pues no tenían esta comprensión clara de que la luz, de que Dios es luz y no hay tinieblas en él, y que por lo tanto la luz de Dios, el resplandor de Dios es eterno, es desde la eternidad pasada, y pues fue lo que iluminó el universo en los primeros días de la creación. Por aquí tenemos una explicación sencilla de cómo Dios pudo, al crear el universo, al crear la bóveda celeste, el universo como tal, esto quedó exento en un principio de su luz eterna. Entonces, en el interior, podemos decir, de esta esfera universal, pues quedó la ausencia de luz, que es la oscuridad. Metafísicamente hablando, la oscuridad no existe, no es una fuerza, no es una realidad, solamente es la ausencia de la luz. Así como vamos a ver posteriormente que la maldad también es la ausencia de bondad. Entonces, de la misma manera, en ese momento la luz de Dios no había penetrado en el universo. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, es porque su luz es la que penetra en el universo. No es porque haya sido creado un astro de manera especial que hubiera sido anterior al sol, sino que la misma luz de Dios iluminó el universo, y así Dios posteriormente pasó a crear el sol y los demás astros hasta el 4.º día. Continuando hacia la siguiente postura, el creacionismo de salto milenial, que es el que por ejemplo sostienen los testigos de Jehová. Ya como hemos dicho, se basa o citan usualmente el Salmo 90, versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nos dicen que para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años es como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, ellos toman estos versículos como una regla interpretativa y naturalmente elaboran un argumento algo convincente, relativamente convincente, en cuanto al aspecto literario. Entonces, ellos tienden a comparar, al igual que todos los que no son creacionistas clásicos, en el sentido de que toman el texto de la manera literal, siempre tienden a comparar con otros documentos antiguos, como por ejemplo el Código de Hammurabi o los jeroglíficos egipcios. Tienden a querer demostrar, por ejemplo, también con los mitos sumerios, como el Gilgamesh, por ejemplo, y señalan que las civilizaciones antiguas del Medio Oriente, con respecto a sus mitos, los utilizaban de manera parabólica, es decir, siempre trataban de dar una enseñanza a través de sus mitos y no debían de tomarse de manera literal de ninguna manera. Y lo mismo tratan de hacer con la Biblia, no tomarlo de manera literal. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, la misma Biblia nos indica el género literario de Génesis y es histórico. Todo Génesis es histórico y por lo consiguiente los siguientes libros, tanto del Pentateuco como los libros narrativos de, por ejemplo, 1 y 2 de Samuel, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Esther, Nehemías, todos estos libros están dentro de la clasificación de históricos. Lo que hacen los que tratan de desmitologizar la Biblia es que tratan los 3 primeros capítulos de Génesis aparte, independientemente del resto del libro. Es ahí donde llegan a la conclusión de que es un género literario aparte. Y eso pues naturalmente está violentando el texto. Bueno, como hemos visto, Agustín de Hipona, así como el Midrash, plantean la posibilidad de que Dios haya creado previamente todo el universo en 6 días y luego los haya presentado o los haya revelado en el transcurso de esos 6 días. Entonces, plantean la posibilidad
de que Dios haya creado el universo antes de esos 6 días, luego los haya presentado o los haya revelado en esos 6 días. Incluso el Midrash plantea una alegoría, una parábola, y dice el Midrash, es como un cocinero, un chef, que no está elaborando los alimentos al momento, sino que ya tiene todo previamente cocinado y lo único que hace es servir la mesa. Entonces, de esta manera también Dios ya tenía todo el universo previamente creado y el primer día sirvió Dios o reveló una parte de su universo, el segundo día la siguiente y así sucesivamente hasta completar la revelación en los 6 días. Por esa razón le llaman días de revelación o días también de presentación. Sin embargo, pues esta hipótesis o esta postura tiene su complicación en el verbo hebreo bará y el verbo hebreo amar, el verbo hebreo bará, que, que significa crear, habla concretamente acerca de la creación y es bastante concreto en comparación con otro verbo. Indica el momento preciso en el que ocurrieron las cosas. Entonces, por esa razón, cuando se utiliza en el texto de Génesis, dice, creó Dios los cielos y la tierra, significa que ocurrieron en ese momento precisamente. De la misma manera, el verbo hebreo amar, que significa decir, hablar, redactar, ordenar o responder, indica la acción del verbo que tiene en el momento que se indica. Por ejemplo, los versículos donde dice Génesis, y dijo Dios que ocurra tal cosa, entonces eso ocurrió inmediatamente. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que en el mismo instante en el que Dios dijo que fueran creadas las cosas, en ese mismo momento ocurrieron y Dios no lo preparó previamente para después presentarlo como lo plantea esta hipótesis. Finalmente, hay otras dos posturas o subposturas que no quiero dejar pasar. Y estas son las teorías de la brecha antes de la semana de la creación, parecido a lo que fue la edad día. Únicamente que, a diferencia de la edad día que planteaba diferentes brechas, por así decirlo, diferentes intervalos, este solamente plantea un solo intervalo, una sola brecha. Y la otra propuesta es la teoría de la brecha después de la semana de la creación. Quizá ustedes habrán escuchado hablar previamente del mundo preadámico. Bueno, pues es precisamente la hipótesis o la postura que abraza esa posibilidad, llamémosle así. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento consiste en afirmar que entre los versículos 1 y 2 de Génesis 1 hay un intervalo incuantificable de millones de años. Entonces, ahí naturalmente, según esta postura, ocurrieron muchas cosas. Según esta postura, plantea de que Dios es un Dios de orden, entonces Dios no pudo haber creado el universo de la manera desordenada como lo encontramos en el versículo 2 de Génesis 1. Entonces, por lo consiguiente, algo debió haber ocurrido entre el versículo 1 y el versículo 2. Para ellos, en el versículo 1, Dios creó todo el universo, una sola creación, y la hizo Dios perfecto en el sentido de su plenitud, con todo completo, de una sola vez. Y luego ocurrió, deducen ellos, ocurrió la caída. Para todo esto, pues se plantea o se desarrolla este planteamiento de que este planeta estuvo habitado previamente, algunos dicen por seres angelicales, otros dicen por seres orgánicos preadámicos, es decir, una especie anterior de seres humanos, o lo que se denominaría como extraterrestres, algo así, en la actualidad. Entonces eso ocurriría antes de esta creación. Y esta teoría pues enseña de que la rebelión de Lucifer fue precisamente Lucifer Satanás, el que vino a este mundo a causar una gran guerra y a desordenar todo y hacer una gran masacre. Por lo consiguiente hubo una lucha que llevó a la extinción de los seres vivos tal y como habían existido hasta ese momento, y todo se quedó en un absoluto caos, de manera que encontramos en Génesis 1:2 todo ese caos reflejado ahí. Sin embargo, pues todo esto es extrabíblico, absolutamente. Es extrabíblico y hasta antibíblico en cierta medida. Así que no podemos tomarlo en serio. No hay bases fundamentales para arguir todo esto. Y por lo consiguiente, pues también atenta en contra de la doctrina, lo que la palabra de Dios nos enseña, de que la muerte entró en el mundo por medio de un hombre. Esto nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12, en 1 Corintios capítulo 20, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, que nos dicen textualmente que la muerte entró por medio de un hombre. Entonces, si la muerte entró por medio de un hombre, ¿qué hay de aquella generación o de aquella creación anterior a Adán? ¿De qué tipo de muerte estamos hablando? Porque entonces aquí había una contradicción, una clara contradicción de la Biblia consigo misma, puesto que
la Biblia está afirmando en estos dos versículos que la muerte entró por medio de un hombre a este mundo, a este universo, y esta postura del mundo preadámico, o la teoría de la brecha, cualquiera de las dos es una buena alusión, la teoría de la brecha antes de la semana de la creación o el mundo preadámico, entonces está afirmando que hubo muerte antes que Adán. Es lo mismo que las posturas anteriores que hemos visto del creacionismo exacto, el creacionismo progresivo evolutivo y la teoría de la evolución teísta, que admiten que hubo muerte antes de la caída. Entonces esto teológicamente no puede ser posible, biológicamente tal vez, pero nosotros confiamos en lo que la palabra de Dios nos revela, lo que la palabra de Dios nos dice textualmente. No tenemos la necesidad de incrustar elementos extrabíblicos, conclusiones muy aventuradas para llegar a afirmar la caída. Posteriormente vamos a ver de qué manera ocurriría la caída. Y tenemos también la otra postura, finalmente, la teoría de la brecha después de la semana de la creación. Aquí básicamente sería lo mismo que la hipótesis de edad-día. Y vimos la única diferencia es que los intervalos, reitero, los intervalos en la postura de la edad-día después de la creación, los intervalos serían varios. Y aquí la teoría de la brecha sería solamente un intervalo después de la semana de la creación. Habría ocurrido según esta postura únicamente después de la caída, después de la creación de Adán, por lo consiguiente. Entonces básicamente no estaría interrumpiendo tantas genealogías, tantas generaciones, sino que solamente interrumpiría la generación de Adán con sus hijos. Pero pues obviamente las implicaciones son las mismas, la respuesta es la misma. Tenemos una genealogía ininterrumpida de 20 generaciones desde Adán hasta Abraham. Tenemos una genealogía interrumpida de 55 generaciones entre Abraham y Cristo, y 2000 años ininterrumpidos desde Cristo hasta nosotros. Entonces, por lo consiguiente, no hay cabida de ninguna manera para la teoría de la brecha, ni antes de la semana de la creación, ni después de la semana de la creación. Y por supuesto, no podemos nosotros incrustar intervalos entre cada uno de los días de la creación. Bueno, como hemos visto, entonces, tenemos que la doctrina bíblica es un solo paquete, no es negociable, y definitivamente nuestra concepción y nuestra postura sobre el origen del universo, sobre la creación del universo, nuestra interpretación de Génesis capítulo 1 y 2 e incluso el capítulo 3 va a afectar definitivamente el resto de nuestra teología. Así que ya hemos planteado las diferentes posturas. No podemos sostener ni evolución teísta ni el creacionismo progresivo evolutivo. No podemos sostener ninguna postura que trate de insertar intervalos entre los días de la creación o entre las generaciones, al menos las primeras generaciones entre Adán y Abraham. Y por lo consiguiente tampoco podemos nosotros aceptar una brecha preadámica o una brecha post-adámica en la que nosotros digamos que hubo un tiempo en el que había muerte, en el que hubo muerte antes de la caída, o confrontar toda alguna de las problemáticas más. En el mejor de los casos, por ahí si nosotros aceptáramos alguna de estas hipótesis y dijéramos que la humanidad es tan antigua, aproximadamente llevaríamos esto a un extremo de 5.800.000 años aproximadamente, entonces ni siquiera es compatible con la hipótesis de la evolución, y tal como lo plantea la geología secular, no es compatible realmente. Así que no hay manera alguna en la que nosotros podamos entablar un puente o llegar a una síntesis entre el creacionismo bíblico y la teoría de la evolución. Bueno, hasta aquí hemos llegado, estimados hermanos, en este módulo. Dios mediante, la siguiente semana estaremos viendo dos módulos. Vamos a ver el primer módulo, el módulo siguiente vamos a ver lo que es el creacionismo, la veracidad del creacionismo y por qué nosotros somos creacionistas, y vamos a tratar de explicar también de una manera empírica, de una manera científica, por lo menos en términos que sean congruentes y que sean tal vez no convincentes, pero un poco más satisfactorios nuestra cosmovisión creacionista. Y vamos a demostrar, o vamos a intentar demostrar, que realmente no es solamente una teoría, sino que es un argumento que es verdaderamente sustentable, sobre todo porque está cimentado en las escrituras y mantiene su interpretación literal del texto. El Señor los bendiga, estimados hermanos. Nos vemos en el siguiente módulo. Amén.